6, versículos 1 hasta el versículo 6. Entonces, para aquellos hermanos, amigos que están desde su casa o tal vez reunidos en familia, nosotros estamos estudiando el libro de Proverbios semana tras semana y también comunicarles, ¿no? La página de nuestra iglesia se ha vuelto a activar. Vamos a estar subiendo todos los estudios en MP3, así que en su momento ya puede ser útil para cada uno de ustedes, ¿no? Y puedan compartir. Bien, Proverbios capítulo 6, versículos 1 hasta el versículo 6. Dice: del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal. Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. Con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Vamos a orar brevemente para entrar en el estudio. A ti acudimos, oh Dios, para poder hallar siempre gracia, la gracia de poder comprender, la gracia de poder ver lo que tu palabra dice, la gracia de tu Espíritu hoy día hablando a cada uno de nosotros. Padre, usa al predicador para que traiga, Señor, tu palabra. Cuando tu palabra es leída, es que tú has dicho que es así. Señor, no queremos vivir solamente en meras concepciones o en sentimentalismos. Tu pueblo necesita tu palabra. En este día, oh Dios, que eso entre en nuestro ser, donde Satanás no pueda robarlo. Oramos, oh Dios, para que tu palabra tenga el poder de fortalecer, de edificar, de exhortar, que cumpla su propósito por el cual fue inspirado, traducido, copiado, para que nosotros podamos entenderlo. En Jesús oramos y te pedimos esto. Amén. Quiero titular este estudio: el control soberano de Dios. Vamos a ver hoy día cómo el hombre sabio reconoce la soberanía de Dios. Porque inmediatamente va a decir: del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. El hombre sin voluntad se dice que sería una máquina, y Dios sin soberanía no es Dios. Desde la perspectiva del hombre, el hombre cada día toma decisiones, cada día tiene su propio afán, podríamos decir. Esa es desde la perspectiva del hombre. Así como una ave en la mañana se despierta, canta, da gloria a su creador y toma el curso de su día. Tiene que salir a buscar alimento, salir a buscar agua, y si tiene su nido, tiene que trabajar en el nido. Si tiene polluelos, tiene que estar ahí en su nido con los polluelos. Bien, el hombre corre ese curso de la vida. Del hombre son los propósitos del corazón. Esa es desde la perspectiva del hombre, nos comunica aquí Salomón. Pero cuando hablamos del control soberano de Dios, o desde la perspectiva de Dios, el Señor dirige en su providencia, en su supremacía, en su soberanía, los caminos del hombre. Por eso la segunda parte del versículo 1 dice: más del Señor es la respuesta de la lengua. Y el hombre sabio tiene que entender esto, ¿no? Porque al final el que entiende teme al Señor, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Tal vez
cuando hablamos de la soberanía de Dios, o quién tiene el control de este mundo, empezamos a encontrar muchas respuestas. Pero las escrituras nos dirigen a un creador, a un Dios que es dueño de su mundo y que todo no gira en torno a Él. Y Dios está orquestando incluso nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra lengua, como dice el texto. Más del Señor es la respuesta de la lengua. Ahora no podemos culpar a Dios de nuestras decisiones, porque como dije, el hombre cada día está en el transcurso, ¿no?, de sus quehaceres. Y probablemente haya decisiones que te equivoques, porque dice, del hombre son los propósitos del corazón. ¿Qué es lo que el hombre busca hacer? ¿Cuál es su voluntad? Primeramente no podemos echar la culpa a Dios por esas decisiones, pero el hombre no puede hacer nada fuera de la soberanía de Dios. ¿Verdad? El hombre no puede hacer nada fuera, porque si es que eso llegara, quiere decir que Dios no está en control de este mundo, pero sabemos que eso no es verdad. Tenemos que reconocer que Dios es totalmente soberano sobre todo, para empezar. Y las personas que admiten esto y viven en vista de esto, van a confiar en Él. Y ellos son sabios. Vamos a ver en esta mañana de eso. El capítulo 16 va a comenzar una nueva sección debido, ¿no?, a cómo está estructurado o a los cambios que acontecen. Por ejemplo, de los capítulos 10 al el capítulo 10 al capítulo 15 hemos visto lo que se conoce como paralelismos antitéticos, en que una primera parte contrastaba a la otra. Es un tipo de paralelismo. Ahora vamos a ver del capítulo 16, versículo 3 hasta el capítulo 22. Tiene que ver ya como proverbios como sinónimos o sintéticos. Esto establece una idea y la otra apoya algo similar o desarrolla lo que quiere decir. Y aquí note el sustantivo para Dios, Señor, ¿no? Eso es lo que ya podemos ir viendo. Versículo 6. Y el Señor es el soberano, el autoexistente, el yo soy. Y hoy día vamos a ver las realidades de estos 6 versículos que nos hablan de la soberanía de Dios. Entonces quiero empezar con mi primer encabezado, versículo 1. Dios es soberano sobre la lengua. Este es el primer punto. Del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor, dice, es la respuesta de la lengua. De ahí no estoy deduciendo que Dios es totalmente soberano sobre la lengua. Este proverbio en particular establece, ¿no?, de cómo uno se prepara en el día a día, o cómo se organiza, o cómo todo va teniendo un orden, una agenda que el hombre puede hacer, pero al final de todo sucede todo lo que Dios ha determinado. ¿Verdad? De eso trata este versículo, que Dios es soberano al final sobre el hombre. La doctrina de la soberanía de Dios ha traído para muchos, llamemos ha traído ciertos tropiezos, porque tropiezan con Dios primeramente. Entonces, Dios es soberano. Ahora, yo no sé si muchos puedan comprender, no hablar del tema de la salvación, porque en la salvación Dios es soberano. Podemos hacer todo tipo de cosas, planificar, digamos, cuando empieza un nuevo año, ¿qué sucede? Usted empieza, ¿no?, en este año, te proyectas por meses, o por fechas, o por calendario, ¿no? Tomo como un ejemplo, pero al final, cuando hayas planificado todo, ¿qué vemos? Es que Dios tiene el control de todos los resultados. Por eso al comienzo dije, no puedes culpar a Dios de tus malas decisiones. Haz los planes, planifica. Pero al final el resultado es del Señor. Recuerdo un joven hace años me decía, amigo mío, Abraham, ¿por qué Dios no me permite trabajar en la Sauder, en la mina? ¿Acaso Dios no quiere que me compre un carro? ¿Acaso Dios no quiere que tenga una casa, que viva un estilo de vida? Y el hombre intentando, estudiando vez tras vez,
como dije, el hombre puede planificar, pero al final el resultado es del Señor. Eso tiene que quedarnos claro. El hombre sabio sabe, tiene que entender. Ese es el consejo de Salomón. Del hombre son los propósitos. El hombre puede desear muchas cosas, planificar, agendar. Te voy a poner un caso. Nadie en pleno siglo XXI había visto la pandemia. El hombre, todo el mundo estaba bien. Todo andaba en marcha. Los prósperos prosperaban más. Las naciones estaban muy encaminados. Pero Dios tenía que decir algo a su pueblo. Dios tenía que comunicar a su pueblo. Dios tenía que comunicar a su creación. Y hoy día vivimos la realidad de este virus. Entonces, primero, como dije, Dios es soberano sobre la lengua. Los resultados son del Señor. Lo que tenemos que tener claro aquí, no podemos hacer nada sin Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón. Conoce si nuestras motivaciones son egoístas o nuestras motivaciones traen su gloria. Si yo deseo hacer algo este año y no tiene el propósito de glorificar a Dios, Dios lo sabe. Si usted tiene el proyecto de construir, digamos, su vivienda y es legítimo, ¿no? Pero si esa vivienda tiene ni siquiera has considerado, digamos, un espacio para orar o una habitación para recibir al hermano, un hermano cuando venga afuera, si no has considerado que puede ser útil cualquier momento para que se predique la palabra, no hay ni un fin de buscarle a Dios, entonces Dios lo sabe. Dios lo sabe. No podemos hacer nada sin Dios. Planifica, amigo, planifica, hermano. Te vas a dar cuenta que al final vas a hacer lo que Dios ha determinado que va a pasar en tu vida. Como dije, Él sabe nuestros corazones, pero Él obra todo para sus propios fines. El fin principal del hombre es glorificar a Dios. Dios ha creado al hombre para que traiga gloria. Dios ha creado al hombre para que le represente aquí. Dios no ha puesto al hombre para que esté de vacaciones o esté construyendo o destruyéndose entre ellos. No. La palabra imagen en Génesis, como muchas veces he repetido, es un ícono. Tiene que representar al hombre. Tiene que ser luz. Bueno, eso ha pasado ahora a la función de la iglesia. La iglesia es el icono, así como usted tiene en su escritorio, en su computadora hay una imagen de una aplicación. Es representar, es lo que hay dentro. Bueno, el hombre tiene que representar a Dios, pero el hombre ha perdido eso, el pecado ha manchado eso. Desde entonces el hombre no busca la gloria de Dios, y si planifica algo, no considera a Dios. No considera a Dios. Pero Dios obra todo para sus propios fines. Ahora, ¿cómo miramos hacia el futuro? Te preguntas, ¿y cómo planificamos el futuro? Una pregunta en este tiempo. Tal vez ustedes dirían, pastor, en este tiempo no se puede planificar nada. ¿Qué futuro nos puede esperar si cada día hay muertes por esta pandemia? Y si has tenido una empresa y capaz tu empresa se ha ido a la quiebra, ¿qué va a hacer? Pastor, ¿qué voy a planificar? Bueno, vamos a ir respondiendo. En última instancia, el Señor va a determinar nuestros planes y Él lo va a cumplir. Vamos a ver el desarrollo, el contenido durante esta enseñanza y en su tiempo. Ahora espero que ustedes puedan estar muy afianzados con lo que la Biblia nos dice, que primeramente debemos confiar en Él. Ahora, se planifica para tener un hogar, dije, pero ¿qué con esto, con lo que voy a decir? Si usted planifica un plan para esta iglesia, para su iglesia local, en este año voy a hacer esto,
cambia, ¿no? Cambia. No solamente estás interesado en tu hogar, en tus beneficios, en tus metas como profesional, no, ¿cómo ayudarías a la iglesia? Ya sea que estemos hablando de un ministerio específico o lo secular, como dije, se puede planificar. Y Dios, manos, amigos, puede bendecir si tú lo planificas. Porque vamos a ver luego, encomienda, versículo 3, tus obras al Señor, tu plan, tu proyecto. Encomienda al Señor. Entonces, vamos, sí se puede planificar. Que Dios puede bendecir lo que tú haces. Cuando éramos, bueno, más jóvenes, hablo de mí, ¿no? Cuando acabé el colegio, pues todos oran para entrar a la universidad, pero tienes que estudiar y no sabes quién te va a proveer la universidad. Oras por una pareja, oras por adquirir una casa un día y oras por muchas cosas. Entonces, Dios va añadiendo, tú vas encomendando tus obras al Señor y los propósitos de Dios, que tú y yo no lo sabemos, pero se van muchas veces afianzando a favor de aquellos que confían en Él. Encomienda a Jehová tus caminos y todo te irá bien. Ahora, como dije, puedes planificar en lo secular, pero tenemos que ver esto. No solamente somos, a ver, ¿cómo les explico? Aquellos que están en el mar, ¿no? Y todos tienen que remar. Si es que no todos reman, sucede algo. No, todos tienen que poner su parte. En un sentido, todos tenemos que trabajar. Dios nunca va a bendecir tampoco al perezoso. Y nada cae del cielo así por así. Pero tengan presente lo que dice Santiago. Vamos a dar lectura, Santiago capítulo 4, versículo 13. La palabra del Señor nos dice: oíd ahora lo que decís. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. La mente del hombre en pleno siglo XXI es eso, incluido cristianos. Y ahora nos sorprendemos cuando aparece esta pandemia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice nuestro Señor. Pero el hombre dice, oíd, hoy, ¿no? Hoy o mañana. Pero mañana tú y yo no sabemos. No sabemos. Versículo 14. Sin embargo, dice, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Oh, hermanos, amigos, si consideramos lo que Dios nos dice, no somos nada, somos como un vapor o como una flor que hoy día crece, florece y mañana está marchitado, está seco. Pero cuando vamos a ver en Proverbios de que si tú encomiendas tus obras al Señor, es muy diferente. Y ahí está el control soberano de Dios. Es, como dice Santiago, un solo vapor que por un momento aparece, luego se desvanece. Entonces nos preguntamos, ¿planificar tiene sentido? Ahora, Dios puede frustrar tus planes. Sí. En otras palabras, Dios puede cerrar muchas puertas. Sí, hermanos, amigos. Una vez más, todo lo que hacemos tiene que ver con la gloria de Dios. Pero entonces no vale planificar, no vale encomendar nuestras obras. No quiero decir eso, porque Dios dice que debemos hacer eso. Es un consejo, es una promesa. Él puede afianzar todo eso, Él puede confirmar. Nuestro Señor incluso nos enseñó a orar.
venga tu reino, pero inmediatamente dice, hágase tu voluntad. Señor, dame esto, te pido por esto. Pero, ¿y la voluntad de Dios? Yo lo he ignorado, te has olvidado. Que se haga tu voluntad, dijo Jesús, en el cielo y también aquí en la tierra. Ahora, muchos buscan construir su propio reino. El reino de la familia Cutipa, el reino del, ponga su apellido. Y luchan toda su vida por construir un reino. No. Busca el reino de Dios. Para buscar el reino de Dios, hacerlo en oración. Tus planes, tus deseos. Planifica bien. Como el versículo 3 nos va a hablar en breve. Ahora, todo esto, lo que el hombre hace, lo hace con tanta pasión, con tanta entrega, se gasta. Y que sí llegan a conseguirlo. Pero ¿para quién será todo? Dice Dios al final. ¿Se dan cuenta que al final tiene que ver con Dios? Salomón, el hombre más rico, tuvo todo y dijo, ¿para quién será todo lo que he acumulado y obtenido? Cuando venga un rey que ni siquiera tenga la sabiduría para administrar, lo va a desechar. Pero el hombre hace hoy día eso. Entonces, los planes, encomiéndalo al Señor. Y tu responsabilidad es, bueno, haz lo que tienes que hacer. Y también ahí se encuentra la soberanía de Dios, cómo se entrelazan en sí de una manera maravillosa. Como dice el versículo 1, ¿no? Del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta. Mas del Señor es la respuesta. Filipenses nos dice, ahí el apóstol Pablo en capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O Zacarías, capítulo 4, versículo 6, no es con ejército, no es con espada, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Entonces la vida cristiana es distinta. Planifica, pero considera al Señor, porque al final se lleva a cabo los designios de Dios. Por eso muchos lamentan, ¿no? Que algo ha salido mal. Las cosas tienen que hacerse con transparencia. Los hombres pueden planificar, como dice el texto, pero la respuesta es de Jehová. Y vas a invertir fuerza, vas a invertir energía. Pero ¿qué pasa? Hago esta pregunta. ¿Qué pasa si hacemos un plan y está mal? ¿Dios está con nosotros o no en eso? Bien, la Escritura nos responde eso. Dios tiene todo el deseo de bendecir lo que hacemos, sí. Sí tiene. Y es lo que estos versículos nos dicen. Cuando estaba estudiando dije, pues hay mucho que decir aquí. Pero usted conoce, si lees la Biblia de Génesis, Apocalipsis, ahí hay un Dios dirigiendo todo. Hay un Dios, tanto en mi salvación, como también en las cosas más pequeñísimas. Dios tiene control. Aún dice cuando nuestros cabellos caen, o Dios conoce cuántos cabellos tiene usted. Como dije el día miércoles, Dios es un Dios matemático, sabe. Por eso este versículo nos ayuda. Quiero dar lectura a lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 5. Mire lo que dice, hermano. Los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Los proyectos del diligente. Entonces puedes encomendar. Y tienes que ser sabio. No es hacer por hacer o planificar por planificar. Aunque hay este lenguaje, ¿no? Con fe, con fe.
No, hermanos. Tienes que ser muy sabio en todo lo que haces. Los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. No es hacer por hacer las cosas. Eso es lo que quiere decir. O sea, uno puede planificar diligentemente y vas a obtener fruto, éxito. Es lo que el texto nos quiere decir. Sí, la respuesta es, puedes encontrar éxito, resultado. Pues es un principio que está en la palabra de Dios. Y es un principio en lo secular también. Pero cuando dejas de lado a Dios, no va a suceder porque también Satanás te ofrece. ¿Verdad? ¿Qué ofreció Satanás a Jesús aquí en la tierra? Todo el reino de este mundo. Todo es tuyo, le dijo. Si solamente te postras y me adores. O sea, hay un éxito sin conocer a Dios que Satanás te da. No solamente te hablo de Dios, que Satanás también te da, pero al final te pide cuentas. Es tu alma. Ahora, el éxito, bueno, si hablamos, como dice aquí, la ventaja del proyecto que uno puede hallar, tiene que ver con Dios. El hombre no puede robarle la gloria a Dios. Si no consideras a Dios, estás robando la gloria a Dios. Pero al mismo tiempo, déjame decirte que Dios es glorioso. Dios es glorioso. Al final vamos a ver incluso hablando de aquel día. Por el versículo 4 va a comunicar aún el impío para el día del mal. En su momento voy a llegar ahí. Entonces planifica, considera al Señor. Versículo 17, el mismo libro. La senda de los rectos, dice, es apartarse del mal. El que guarda su camino preserva su alma. Versículo 2, vamos a pasar ahora al segundo encabezado. Dios es totalmente soberano sobre los motivos, o sobre todos los motivos, o motivaciones, como usted quiera. Pero Dios es totalmente soberano sobre todas las motivaciones que usted puede tener. Dice el versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos. Y sigue inmediatamente, pero el Señor sondea, pesa o sopesa los espíritus. La palabra sondear significa aquí examinar, pesar, probar. Y Dios examina cuidadosamente. Dios examina o Dios sopesa los motivos detrás de cada acción. Incluso la razón por la cual estoy parado aquí tiene que ver que estoy para glorificar a Dios. Si yo solamente lo hago por otras razones, tal vez por un sueldo, tal vez para ser muy público, muy conocido o busco algo, Dios sopesa mi corazón. Por eso Dios es soberano sobre todas las motivaciones que usted tenga para hacer en su vida. Si se va a casar, ese matrimonio tiene que ver con la gloria de Dios. Los hijos tienen que ver con la gloria de Dios. Todo. Dios pesa. Ahora, Dios es el juez. Dios juzga sobre esa base. Él es justo. Por eso dice, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos. Así el hombre dice. El hombre piensa que todo está bien. ¿Verdad? Hago esto, digo esto, está bien, estoy en lo correcto. Pero Dios conoce la motivación. La motivación egoísta, egocéntrico. Solo Dios puede conocer el corazón del hombre. Eso lo sabemos. Dios escudriña lo que está dentro de nosotros. Pero también nosotros reconocemos por las Escrituras. Dice Jeremías que el corazón es engañoso. Es engañoso. Lo que este versículo nos dice, Dios sigue siendo el juez de los hombres. Ahora, ¿por qué es importante esto ver? ¿Por qué la iglesia debiera conocer? ¿Por qué es importante, como dije?
El versículo 2 es la respuesta. Todos los caminos del hombre son limpios solo Jesús. Muchos dirían, oh, está bien, está bien. Pero vamos a leer un versículo, el mismo capítulo, versículo 25, capítulo 16, versículo 25. Dice, el corazón del sabio enseña a su boca y añade persuasión a sus labios. Va cambiando el lenguaje aquí. Hay camino que al hombre le parece recto. Y acá dice, el corazón del sabio enseña a su boca y añade persuasión a sus labios. Piense por un momento eso. Como estábamos hablando de que uno puede planificar y tener un plan, pero al final el Señor lo ejecuta. Todo tiene que ver, como dije, con las motivaciones que uno lo hace. Ahora, el juez ejecuta nada más. El juez determina. Este texto, como dice la segunda parte, el Señor pesa o sondea los espíritus. ¿Lo habías leído? Dios es la medida, Dios es el estándar. Por ejemplo, hablando de los mandamientos, las leyes morales de Dios, es el estándar de Dios. No tendrás otros dioses, no tendrás otros dioses, es el estándar. No adulterarás, guardarás el día de reposo y todos los mandamientos, es el estándar. Y aquí dice, el Señor sondea los espíritus. ¿En qué sentido ahora nosotros también podemos ser parte de esto? Que Dios nos da sabiduría, Dios nos ayuda a evaluar todo lo que nosotros podemos hacer. Pero al final Dios ve nuestro corazón, como dije, nuestra motivación. Si tú sales a predicar o compartir tu fe y tú lo haces nada más para que te vean, o estás tocando puertas, pero quieres que la iglesia sepa que estás tocando puertas, Dios conoce ese detalle. Por eso a veces dos son mejor que uno. ¿Cómo estos versículos lo aplicas para ti? ¿Cómo, hermano? Señor, sondea. Por eso es que nosotros lo hagamos, para que el Señor se glorifique. Y si planeamos algo, lo hagamos con humildad. Lo hagamos con humildad. Versículo 3, tercer punto. Dios es totalmente soberano sobre los pensamientos. Repito, Dios es totalmente soberano sobre los pensamientos. Dice, encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Aquí la idea de encomendar tus obras al Señor es la idea de poner nuestras obras, agendas, planes, acciones, proyectos, todo en el Señor. Encomienda. Es encomendarse. Y Dios va a obrar soberanamente en nuestros pensamientos y va a llevar a su propósito. Entonces Dios realmente puede hacer prosperar nuestros planes. Puede hacer prosperar. Y el hombre sabio lo pone aquí, Salomón, encomienda tus obras al Señor. No te gloríes en tu sabiduría. Aún esa sabiduría es que vino de Dios. El hombre más sabio, o en estos tiempos puede ver el hombre más sabio, pero al final es un necio. Pero la sabiduría no se determina por los éxitos que uno puede lograr, sino tiene que ver con la consideración de la voluntad de Dios. Entonces, Dios sí puede bendecir, amigo, hermano, tu plan. Porque Dios conoce, hemos visto, tus motivaciones. Y tú encomiendas eso al Señor.
Dios puede abrir las puertas así. Y eso es un cristiano que confía en el Señor. Y es algo que trae regocijo, no trae tristeza. Y debiéramos estar constantemente en eso. ¿No sé si algo vamos a hacer? Confiar en el Señor. Vamos a dar lectura a Efesios capítulo 3, vamos al Nuevo Testamento. Capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice, y aquel que es poderoso, dice, para hacer todo mucho más profundamente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Si te has podido percatar, Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es el testimonio de muchos creyentes. Es el testimonio de Salomón. Salomón, ¿qué pidió? Sabiduría para gobernar. Y Dios dice, por tanto, no me has pedido dinero, no me has pedido riquezas, no me has pedido reino, se te es añadido. Y Pablo dice que Dios, que es poderoso, nos puede dar más allá de lo que le hemos pedido. Es lo que dice la Biblia. Que a veces no es la vida que has soñado o estás viviendo. ¿Por qué? Porque Dios te ha bendecido, hermano, amigo. Nada más. ¿De qué te vas a gloriar? ¿Crees eso? Encomienda tus obras al Señor. Él va a afirmar, Él va a establecer tus planes. Versículo 4. Dios es totalmente soberano sobre todo. Dios es totalmente soberano sobre todo. Dice versículo 4. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin. Aún el impío para el día del mal. La palabra hechas o hecho significa preparar o fabricar cosas. Y el verdadero propósito original de Dios y último, ¿cuál es según este versículo? La gloria de Dios. Tiene su fin. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin. ¿Para qué Dios creó al hombre? ¿Para qué te creó a ti, amigo, hermano? ¿Para qué Dios creó las aves? Lo que encuentras en Génesis tiene su propio fin. Las aves que vuelan, o aquellos animales, o bestias salvajes que están en la selva, o los peces, tienen su propio fin. Dios hizo eso. Pero el verdadero propósito de Dios al final es su gloria. Ahora, respecto al hombre, porque aquí va a hablar del hombre. Dios va a hablar de ti, Dios va a hablar de mí. Hay muchos pasajes para poder tomarlo, pero solamente vamos a un poco centrarnos aquí. El impío y el justo al final van a terminar haciendo lo que Dios ha dicho que tienen que hacer. Ni Faraón, ni Hitler, ni Hassan Hussein se dice, va a cambiar los planes, va a fruchar lo que Dios ha determinado. Porque Dios se va a glorificar sobre ejércitos, sobre monarcas, sobre imperios. Y tú y yo, no, por más que pequemos, no vamos a cambiar el plan de Dios. Dios se va a glorificar sobre nuestro propio pecado. Tanto los justos como los malvados terminarán haciendo esto. Ahora aquí hay un plan de Dios para los hombres malos o impíos. Y quisiera usar este versículo en esta mañana para poder llamarte o para poder despertarte del sueño profundo que tienes.
Quiero decir con esto que tú has sido creado para glorificar a Dios. Todo lo que estás haciendo, si no tiene nada que ver con la gloria de Dios, ¿qué sucede? Según este pasaje, estás determinado para el día del mal. Y vamos a ir poco a poco. Todo ser racional tiene a la vista algún fin en su trabajo. Pero Dios, hablando de su creación, de su providencia, Él es un ser infinitamente puro, santo, fuera del pecado. Dios busca la gloria de su nombre. Dios no necesita como dije de nosotros. Una de las meditaciones que he tenido siempre más profundas ha sido por qué Dios no salvó a los ángeles si pecaron una sola vez y por qué me salvó a mí, que a pesar de que fui un pecador, sigo pecando y voy a seguir pecando. Dios es soberano sobre su creación. Y siempre he entendido, he dicho, los ángeles son seres superiores a nosotros. Los ángeles pueden cantar mejor que nosotros. Y Dios no perdonó a los ángeles que cayeron. Pero tú y yo sí. Ahora, como dije, todo tiene que ver con el ser de Dios. Todo. Ahora, ¿Dios pierde su gloria? No, no lo pierde. Aún el impío para el día del mal. No sé si has leído, pero este pasaje a veces es citado. Pero Dios nunca va a perder su propósito. Hoy puedes vivir como te gusta vivir. Come, bebe, fornica, adultera, viaja por el mundo, ten empresas, gana honores, títulos, medallas, aplausos, todo, hazlo. Pero al final, las escrituras dicen que estás determinado, estás señalado para el día del juicio. Dios te va a pedir cuenta, primeramente. Vas a presentarte. Y vas a ver que al final Dios se va a glorificar sobre todo tu pecado. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Quisiera poner como ejemplo a Faraón. Faraón era un hombre muy rebelde. Esclavizó al pueblo de Dios. Pero al hacer eso estaba en contra del Señor soberano del mundo. Y simplemente Dios lo desapareció. Usted sabe lo que aconteció. Con todo su ejército, con toda su artillería, fue enterrado o desapareció en el mar su ejército. Entonces, aún dice el texto, el impío para el día del mal. Ahora tú te preguntas, ¿quién es un impío? Pues estamos hablando del justo. Un impío es alguien que está constantemente en pecado, es un enemigo de Dios. Por eso los cristianos tenemos que tener mucho cuidado en obrar impíamente. Pero el impío, hablamos del incrédulo, de aquel que puede creer en Dios como Satanás cree y tiembla. Pero es alguien que está constantemente en los mismos vicios, constantemente en los mismos pecados. Se despierta y peca, todo el día peca. Es alguien insolente, como Faraón. Deja ir a mi pueblo para que me adore a Dios. No se puede reconocer como Faraón, he pecado contra Dios. Pero está determinado para el día del fin, hasta que no se arrepienta, como va a decir el versículo 6, necesita la misericordia y la verdad para que sea expiado su culpa. Con esto quiero decir, hermanos, el Señor Todopoderoso será exaltado en el juicio.
El Señor va a ser glorificado en el juicio. Su justicia va a ser glorificado. Por eso nosotros hemos recibido gracia, misericordia, algo que no merecemos. Y no podemos vivir vidas como vive el mundo. Quiero hablar de un hombre, Aarón. Aarón tuvo 2 hijos. Aarón es el sacerdote, un hombre que está buscando obedecer a Dios. Pero Aarón tiene 2 hijos, Nadab y Abiú, que eran impíos, estaban orando impíamente. Hicieron algo que Dios no hicieran, perdón, hicieron algo que Dios no había determinado que hicieran respecto a su adoración. Y Dios simplemente los destruyó instantáneamente. Por eso nosotros tenemos que ser consumidos por la gloria de Dios. No hagamos nada, porque el fin es distinto. Tal vez usted dirá, pues pastor, hermano, no, yo no creo en Jesús y no voy a ir al infierno, pero vas a ser avergonzado. Perder muchas cosas duele. Aarón perdió sus hijos. Aarón no pecó, sus hijos pecaron. Elí, se repite el mismo caso. Profeta Samuel, mismo caso, sus hijos. Perder esposa, perder hijos. Considera, hermanos, Dios siempre se va a glorificar. Aarón tenía el favor de Dios, pero sus hijos ofendieron a Dios trayendo fuego extraño. Y Dios los consumió. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios es celoso de su gloria. Dios es fuego consumidor. Dios no comparte con nadie su gloria. Y cuando le robas la gloria a Dios, pecas. Pecas. Y acumulas, como dice Pablo, ira al día de la ira. Ahora, la razón por la que Dios va a ser glorificado aquel día en las llamas del infierno es que porque Dios es justo. Las llamas van a glorificar a Dios. Tu alma echada, ardiendo ahí, va a glorificar al Dios que has ofendido aquí en la tierra. Aquí en la tierra tú no puedes sobrevivir mucho tiempo ardiendo en llamas, amigo. El infierno va a ser para siempre. Tú dirás, no voy a arder para siempre, vas a arder para siempre. Las llamas van a testificar, o las llamas van a cantar la gloria del justo juicio de Dios. Por eso, aún el impío, Dios es glorioso, sí lo es. Porque todo lo que Él ha creado es para Él, dice Romanos, capítulo 33, capítulo 11, versículo 33. Todo es de Él, por Él y para Él. Porque todas las cosas fueron hechas para Él. Pero los soberbios, los impíos, que estaban apartados para aquel día de la gran ira, de la furia, de la venganza de Dios. Y ninguno va a escapar. Tú dirás, no existe el infierno. Hace un mes hemos hablado de este tema, o 3 semanas, ¿se acuerdan? La realidad del infierno. En capítulo 15, versículo 24 decía, la senda de vida para el sabio es hacia arriba. Esa es la realidad del cielo, la realidad de la vida eterna, pero la segunda parte dice, para que se aparte del Seol. Si hoy estamos enseñándote y comunicándote a ti, amigo, es que para que tú huyas, escapes de ese día que se avecina. Esta pandemia te puede salvar de esta pandemia. Pero si sigues viviendo el estilo de vida que estás viviendo, vas a arder en el infierno. Vas a arder para siempre. Por eso, para que se aparte del Seol que está abajo. Es que ¿cómo puedo despertarte? ¿Cómo te puedo llamar si tú sigues
viviendo esto en tu estilo de vida. En otro momento vamos a ver, versículo 6 nos va a decir, es que tienes que saber la verdad. Y Jesús es la verdad. Su evangelio que se te comunica, de que hay perdón de pecados. El Señor es glorioso, aún sobre los pecadores. Versículo 5, ya vamos finalizando. Dios es totalmente soberano sobre el castigo. Dice versículo 5, abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. Creo que lo conocemos este pasaje. Por eso Dios es totalmente soberano sobre el castigo. Ahora, lo que realmente entra aquí, un gran conflicto entre la soberanía de Dios, es el orgullo del hombre. Ahora, el orgullo, déjame decirte, excluye la fe. Habla aquí de altivez, abominación. ¿Sabes qué es una abominación? Abominación al Señor es el que es altivo, el orgulloso, el jactancioso. Dice, ciertamente, verdaderamente, no quedará sin castigo. El Nuevo Testamento, bajo las palabras del apóstol Pedro, nos dice Pedro, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará a su debido tiempo. Hay otro texto, sean de un espíritu sobrio, dice. ¿Por qué? Porque el adversario del diablo anda rodeando, buscando como un león rugiente, dice, a quién devorar. Y aquí un detalle, el orgullo. Satanás usa muchas cosas. ¿Para qué? Para darte gloria. Ah, el gerente, el jefe, o el dueño. Y no necesitas de Dios. Porque, como hemos dicho muchas veces, ¿no? El dinero ha reemplazado a Dios. El dinero está en todo lado, entonces no necesito a Dios. ¿Y quién te ha dicho eso? ¿O tú crees eso? Bueno, eso es de Satanás. Satanás ofrece los reinos de este mundo. Entonces, muchas veces la forma en que nuestro adversario nos devora es a través de nuestro orgullo. Este proverbio nos puede ser de gran ayuda ahora mismo. Podemos destruir el orgullo, o arrancar esas raíces, o esperar que Dios nos destruya. Ciertamente no quedará sin castigo. La Biblia dice que Dios mira de lejos al orgulloso, al altivo, mas a los humildes lo mira lejos y Él los atiende. Versículo 6, finalizamos con esto. Dios es totalmente soberano sobre el perdón. Con misericordia y verdad se expía la culpa. Y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Aquí dos cosas llevan a un Dios soberano a perdonar a las personas. Como dije, voy a utilizar este pasaje ya para conclusión y llamándote en esta mañana. Puede ser el hombre aquí señalado para el día del juicio. Tal vez tú dirás, bueno, voy a ir al infierno. Yo te pregunto, ¿por qué tienes que ir al infierno? Es que tú crees que no es real. Hemos enseñado que si tú hablas del cielo, tienes que hablar del infierno. Es como una moneda de doble cara. Las dos cosas son ciertas. Hay cielo e infierno. Y ahora yo quiero hablarte de que no tienes que ir a ese lugar. Porque este versículo nos dice de cómo uno puede obtener el perdón, de cómo se expía tus pecados, de cómo puedes ser salvo, cómo puedes escapar.
Y Dios es soberano en conceder perdón. Siempre he escuchado decir, un día me voy a arrepentir, un día voy a la iglesia, o cuando tenga tantos años voy a acercarme al Señor. Eres un mentiroso. Es una mentira del diablo. Porque hemos visto, tú ni siquiera sabes si mañana vas a vivir. Santiago lo dijo. Hoy haremos esto y mañana, pero ¿quién te ha dicho que mañana, si mañana le pertenece a Dios? Y aquí hay dos cosas que lleva a un Dios soberano a perdonar a las personas. Primero, el reconocimiento del hecho de que el perdón se debe a la misericordia de Dios. Por eso uno de los atributos que brilla aquí es la misericordia de Dios. Y segundo, un trato honesto y veraz con el pecado ante Dios. Lo que uno hace que si reconoce que ha pecado, entonces se vuelve a Dios. Y ese es sabio. Si tú hoy día dejas de vivir la vida que vives sin considerar a Dios en tus planes, eres sabio. Con el temor del Señor, el hombre se aparta del mal. Si hoy te arrepientes, si hoy con tus labios te acercas y pides perdón a Dios y crees que Dios ha enviado a su Hijo a morir en una cruz y crees lo que Jesús hizo en esa cruz, hoy te puedes apartar del mal. Eso es temor. Eso es temor. Nosotros hablamos de conversión. Cómo nacer de nuevo. En Juan capítulo 3 tenemos. Y la escritura es claro. Cuando hablamos de lo que Dios oferta o dispensa libremente el perdón de pecados. Porque Cristo limpió, dice, nuestros pecados. Y Cristo quiere limpiarte. ¿Cómo es que tú expías la culpa? Versículo 6, con misericordia y verdad se expía la culpa. Tienes una culpa. Eres culpable, en otras palabras. ¿Y cuál es el pago de eso? Es la muerte. Pero con misericordia y verdad. Y te quiero presentar a Cristo como aquel que expía, como aquella ofrenda que te va a santificar, como aquella única ofrenda que perfecciona y santifica a los suyos. Ahora tú tal vez puedes decir, no necesito de esa ofrenda, no necesito de Cristo, no necesito de Dios, no necesito de ese evangelio, no necesito de la iglesia. Estás pretendiendo sustituir lo que solamente Dios nos ha dado, una ofrenda, como dice el autor de Hebreos. No hay otro plan. Cristo no va a venir a morir por segunda vez por ti. Vas a ser más incrédulo si no crees hoy lo que Cristo hizo hace más de 2000 años atrás. Y a veces uno puede pretender sustituir algo tan práctico. Muchos dicen, Señor, oh Dios, sáname de esta pandemia y voy a creer en ti. ¿Y quién ha dicho, o quién es Dios para escucharte, para aceptar tu petición? Tienes que creer lo que la Escritura dice, que si hoy tú confiesas y crees con tus labios que Dios levantó a su Hijo entre los muertos, como dice Romanos, serás salvo que si con tu boca confiesas, dice, que Jesús es el Señor. Entonces no pretendas sustituir con tus palabras o con tus obras o con tu moralidad. No digas, no necesito de una iglesia. No digas, no necesito leer la Biblia. No digas, no necesito lo que tú me dices. Necesitas la verdad. Y la verdad está aquí. Está aquí. No te predicamos religión. No te predicamos moralidad. Te estamos predicando a Cristo, que puede expiar tu culpa, porque es la única ofrenda perfecta. Tus obras no son perfectas.
Tus obras llevan pecado. Tu solidaridad, tu ayuda al pobre, al damnificado, a la viuda, al enfermo, tiene pecado. Porque es para tu propia gloria. Ah, yo lo ayudé. Puedes invertir millones. Lo hacen los famosos. Lo hacen los futbolistas. Lo hacen los personajes de la farándula de Hollywood. Y dan sus millones. Tristemente tienen pecado esas obras. Porque tiene que ver con él nada más. Ah, no, donó tal persona. Por eso Isaías nos dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. No sustituyas tus obras por lo que Dios ha puesto, una ofrenda para expiar tu culpa. Sería tonto. Te lo voy a explicar de esta manera. Tenemos un sol que nos da luz. Sustituye el sol por una vela, vas a ver el resultado. Eso es lo que quieres hacer. Piensas que tus obras son mejores que la obra de Cristo en la cruz. Por eso, aquí Salomón nos dice, debemos recordarnos o recomendarnos la misericordia y la verdad. ¿Para qué? Para hallar ese favor de Dios. ¿Cuál? El perdón de nuestros pecados. Misericordia y verdad, dos atributos de Dios. Y eso brilla en nosotros, en nuestra salvación. Dios es soberano, porque Él dijo, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener. ¿Y quién te ha dicho que tú puedes salvarte? Como dije, Dios no perdonó a los ángeles, dice Judas, sino los ha reservado para el día del fuego del agua eterno. Dios puede ser misericordioso hoy contigo. Con salud, sin salud, con economía, sin economía. Dios te puede salvar. Lo puede hacer. Son dos atributos que brillan en nuestra salvación. Y ya estoy terminando. Porque Cristo es nuestra expiación. La única ofrenda. Juan lo dijo, he aquí la ofrenda. He aquí el cordero. He aquí el holocausto. El único holocausto. La única ofrenda que puede quitar la culpa de los pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hagas obras. Y todas las sextas están basadas en obras para obtener salvación. Pero Cristo es nuestra expiación. ¿Qué se les prometió a los padres antiguos? Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia. Expiación. Dios había ordenado que tenían que sacrificar un corderito para que se pueda apaciguar la ira de Dios. Pero volvían a pecar, otro corderito. Aún el sacerdote necesitaba un corderito. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, tenemos un nuevo sumo sacerdote que intercede, que entra a la presencia de Dios. Entonces Cristo es prometido la expiación a los padres del pasado para conceder perdón en Cristo. Y eso, ellos miraron para adelante con esperanza. Y tú puedes mirar con esperanza al Calvario, en la cruz, en la cruz. El Señor es fiel y misericordioso, que Él puede perdonarte. Hoy puedes obtener el beneficio del perdón de Dios. Confía. Y a los cristianos imitemos estos atributos en otros, siendo misericordiosos y mostrando la verdad. Y de esa manera, con el temor del Señor, el hombre se aparta. Esta es la buena noticia. El temor del Señor, hermano, purifica tu alma. Purifica. Y nosotros debemos limpiarnos en las Escrituras de toda inmundicia, de toda carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En conclusión, una sola palabra,
una oración. Dios está en control de todo, o Dios es soberano sobre todo. Vamos a orar. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre. Eres misericordioso con nosotros día a día. Y hemos visto lo que has hecho por nosotros, de enviar a tu Hijo único para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Padre, perdónanos cuando hemos pretendido robarte la gloria que te pertenece, en el simple hecho de no considerarte en nuestros planes. Que tu palabra ahora nos regule, nos configure y que nos ajustemos a lo que ella dice. Glorifícate en medio de nosotros, glorifícate en nuestras vidas. Y Señor, mi oración es por aquellos que no te conocen, por nuestros familiares, por nuestros amigos. Señor, que en este día puedan obtener salvación, perdón de sus pecados. Porque tú no escatimaste, dice tu palabra, ni a tu propio Hijo, para que nosotros, criaturas finitas, pecadores, puedan, oh Señor, recibir la gloria. Pero, Señor, aquel día, Señor, aquellos que rechacen lo que hoy estás ofreciendo, Señor, será su fin. Ten piedad, Señor. Abre sus ojos. Que Satanás no les siga engañando. Quítale ese velo de sus ojos. Gracias, oh Dios. En Jesús te oramos, te pedimos esto. Amén. El Señor los bendiga.